I don't think you guys know who you ¿No les are, parece so I know curioso who you ustedes? ¿Cómo saben? Hay algunos que no conozco, por ejemplo, Cristina, are. There's people I don't know, like Christina. se me olvidó tu nombre. Malad. No los conozco y estoy diciendo que yo sé quién son But ellos. I'm telling them that I know them. A Rodolfo lo tengo hasta ahora el privilegio de conocerle, a I don't se me olvidó tu nombre. even Norma, know a Mirella, Norma, Daniel. Mireya, Ah. Daniel. Vamos a ir a la Biblia We're gonna turn our Bibles donde nos habla que Dios sí sabe quién somos nosotros antes de que nosotros siquiera hubiésemos to a place existido. where God tells us Jeremías. exactly who we are even before we were born. Jeremías Está en capítulo Jeremiah 1, versículo 5. Verse 5. ¿Qué dice? Todos tenemos. Bueno, yo la leo en inglés y alguien por favor la lee en español. Jeremías 1:5 dice: Before I formed thee in the belly, I knew thee. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. La Biblia dice que Dios conocía a Jeremías antes de que hubiese nacido. God knew Jeremiah before he even was born. Dios sabía quién era él antes God knew him. de que el mismo way Jeremías se before. conoció. Dios sabe quiénes son ustedes God knows who you are antes de que before ustedes sepan. even, La pregunta es, ¿ustedes saben quién son ustedes? even before you know who you are yourself. ¿De verdad saben ustedes qué Do you really know es el propósito de sus what vidas the aquí? purpose of your life is? ¿Por qué Dios creó la raza humana? Why do you think God made the human race? ¿Por qué Dios permitió que naciésemos en este lugar? Why do you think God permitted us to be born in this on this earth? Satanás, desafortunadamente, o el enemigo desafortunadamente también sabe quiénes somos nosotros. Know who we are also. En el caso de Jesús, cuando For nosotros example, leemos in the en case of Marcos, Jesus, when we Marcos read en el in Nuevo Mark, Testamento, capítulo 1, versículo 24. 1 verse 24, Jesús se encuentra una persona poseída por un demonio. Jesus meets a person that is possessed by the demon. Y este demonio le dice a Jesús, And this demon tells Jesus, yo sé que tú eres. I know who you are. Le dice, déjanos solos. Bueno, no va a leer en Demon inglés. tell him, Let "Leave us me alone. What do we have to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know you, who you are, the Holy One of God. Satanás le dijo, yo sé quién eres tú. Satan told Jesus, I know who you are. Tú eres el Santo de Israel. You are the Holy of Israel. Ahora la pregunta, él sabe quiénes somos nosotros, a pesar de que nosotros a veces no tenemos ni la más He knows remota who we idea are, even when we de qué don't somos, have the minor qué idea estamos of haciendo aquí, who we por are qué hemos or llegado a what we este are lugar. doing here. Hubo un ejemplo, un caso en el libro de los Hechos, There's another Hechos case 19, in Acts 19. Hechos 19, capítulo, versículo 15, 19, 15. Acts 19, 20. Muy curioso. Allí también hay el caso de un espíritu, una persona poseída por un espíritu. Y And llegan here we hear the story of a ayudarle a another unos person that's discípulos. possessed by a spirit. And Y dicen, en el nombre de the Jesús, disciples sal. go to this person that's possessed and say, in the name of the Holy of Israel, we tell you to come out. Y el espíritu habla a través de la persona y dice, yo a Jesús lo conozco, And the spirit says to them, pero a ti I no te know conozco. Jesus, but I don't know who you are. Tremendo que eso le sucediese a uno. El That's very espíritu le dijera, powerful. yo conozco a Jesús. That the Pero disciples were no told tengo that una we idea. were not Lógicamente known by era tratando de confundir a estos discípulos, a estos llamados discípulos. Pero el punto es que en el universo existe una gran controversia that in the universe there's a great controversy entre el bien y el mal. between good and evil. Hay una película, There's a tal vez movie, los jóvenes la conozcan, maybe the young people may know, que se especializa en hablar sobre la pelea entre el bien y el mal. and it specializes in showing. ¿Quién me puede dar un nombre de una película que hable solamente entre el bien y el mal? Can someone mention maybe a movie that they have seen where there's fight between good and evil? ¿Any idea? ¿No has escuchado de Star Wars? Star Wars. Esa se llama, en español se llama La Guerra de las Galaxias. In Spanish Pero me it's gusta called el The título War que of the tiene en inglés Galaxy. porque dice La Guerra de las Estrellas. But I like the title in English because it says Star Wars. ¿Tendrá algo que ver eso con la realidad? Does that have something to do with reality? ¿La Guerra de las Estrellas?
a battle for the stars. Ah, Or Star between Wars. the stars. El título. Vamos a leer en Apocalipsis. We're going to read in Apocalipsis Revelation 12:9. 12:9. 12:9 nos habla del problema o de la raíz. Apocalipsis 12:9. Habla de la raíz de nuestro problema, que es el pecado, el que hablaba el hermano ayer. 12:9 dice en inglés: And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was cast out of heaven, and his angels were cast out of heaven. Dice que Satanás y sus ángeles fueron lanzados fuera. The Bible says that Satan and his angels were cast out of heaven. Pero me parece interesante que en el versículo 4, But it's interesting because in verse 4, la misma Biblia llama a esos ángeles the estrellas. Bible calls these evil angels stars. Dice que tomó 1/3 de las estrellas. And it says that they were taken from heaven, 1/3 of these angels. Satanás engañó 1/3 de las estrellas. Satan had tricked 1/3 of the angels. Cuando vamos a Isaías, donde nos habla específicamente de Satanás y el origen del pecado, Isaías capítulo 14, allí encontramos exactamente una referencia similar a las estrellas. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Dice en inglés: how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast to the ground, which didst waken the nations? Thou who says in thine heart, I will ascend to heaven, I will exalt my throne above the stars of God, and I will also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. Interesante que en el versículo 13 dice que él quería elevar su trono a dónde. It's interesting because in verse 13 it says that he wanted to elevate his throne to where? No, él dice específicamente algo. It says specifically where he wanted to elevate his throne. Al monte, ¿qué más decía? ¿Cómo dice en español? What does it say? Sí, Isaías 14, 15 especialmente. In the 15 you'll find the verse 15. Dígalo, hermana Marilu. Junto a las estrellas de Dios. Interesante que vuelve la palabra estrella a aparecer. La palabra estrella. Ahora, ¿será que esa película tiene que ver algo con la realidad? Do you guys think Star Wars has something to do with reality? Sin lugar a dudas tiene algo que ver, y es la lucha del conflicto entre el bien y el mal. There is something very Y real. que hay That estrellas there is a involucradas. controversy between good and evil. And Ahora, there el are problema stars involved. llegó a la tierra. El problema se pasó aquí a la tierra. Whatever happened in heaven, whatever Y problem was cuando Dios habló con Abraham, passed down to this el padre de la fe, en el capítulo 15 de Génesis, in Genesis 15. es curioso que le dice: mira al cielo, Abraham. Y le mostró algo. ¿Qué le mostró Dios a Abraham en el cielo? Le dijo: tu descendencia van a ser como qué? Como las estrellas. Volvemos a encontrar las estrellas presentes en todo este conflicto. ¿Por qué le mencionó a las In estrellas Genesis a 15, Abraham? God told Abraham, Yo quiero que de to look tu at the familia stars. salga una estrella de guerreros, un grupo de estrellas guerreras, llamémoslas. He told Abraham that he wanted Porque hay un one of his conflicto stars, one of his entre el descendants, bien y el to mal. become a warrior. Warrior of the Stars. Warrior of the Stars of Warriors. Porque hay un conflicto entre el bien y el mal, Because there is a controversy que se ha between pasado good and evil. desafortunadamente. And unfortunately, now it even affects El libro de Daniel, people on this earth. el libro más apasionante o más interesante en el tema de la profecía, Interesting book of prophecies is found in Daniel. menciona que habría un poder que pisotearía también las estrellas aquí en tierra. Vamos a leerlo. Daniel An 7:21. emperor that will Step on, crush crush. the stars. Crush the stars? Yes. Vamos a leerlo 7:21. Okay, Daniel 7:21. 7:21 o el capítulo 7 es una ampliación del capítulo 2. Dice: y he aquí este mismo
cuerno hizo guerra contra los santos. Hizo guerra contra las estrellas. He made, 21, I beheld at the same horn, made war with the saints, and prevailed against them. Aquí menciona un poder que estaba haciendo guerra. Here it talks about a power that was causing war. ¿Guerra contra quién? War against who? Contra las estrellas de aquí de la tierra. Against the stars that are here on Contra the los earth. descendientes de Abraham. Against the descendants of Abraham. Ahora, cuando llegamos al tiempo de Jesús, en When el we come libro to de the time of Mateo, Jesus in Matthew, ¿qué era lo que guiaba a los reyes magos? what was it that guided the wise men? ¿No era una estrella? Was it not a star that guided Cuando the ellos wise men? llegaron a Herodes, When they came to the king Herod, estamos buscando, they told al him, Mesías. We're looking for the Messiah. hemos visto una We estrella en saw el a oriente. star. Curioso. La tercera parte de las estrellas del cielo, That's so interesting because remember, 1/3 Abraham of the stars, which se le represent prometió una angels, descendencia como las estrellas. Abraham and Abraham was promised a great descent. His descendants were like the stars of heaven. Okay, so the descendants of Abraham were Y ahora like- encontramos que al Mesías, and now we find that the Messiah, los reyes magos, los reyes sabios, fueron guiados por una estrella. that the Messiah was born, and these wise men were guided by the star. Y ahora Herodes dijo, me interesa, yo quiero conocer King esa estrella. Herod, when he heard this, he said, I'm interested, I want to know who the Messiah is. Todos estaban buscando la estrella, digámoslo así. Everyone was looking for that star. Ahora, el libro de Judas, And Judah, Jude, Jude, un libro antes de Apocalipsis, aparece que la Biblia menciona que todos en algún aspecto somos estrellas. Judas 1, Judas 1:13. 1:13. Si alguien por favor lo puede leer. Yo lo leo en inglés y alguien lo lee en español. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. ¿Quién por favor puede leer Judas 1:13 en español? Dice, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Aquí habla de estrellas erráticas, Stars. wandering stars. Wandering stars. Es claro, hay una guerra de estrellas. So this is clear. There is a war between stars. Entre unas buenas. Between good Y unas stars malas. and bad stars. Pregunta, ¿de cuál de los dos grupos estamos nosotros? I'm asking, what kind of group are we in? Muchos consideran, Many consider yo no pertenezco a ninguno de esos dos themselves grupos, not to be taking part of any of these stars. pero desafortunadamente todos But de una u otra unfortunately- manera estamos en uno de los dos. Every single one of us are part of Whether we either want the it or good not, or the we're bad part. stars. ¿Cómo puedo yo estar en alguno de ellos sin haber tomado una decisión consciente? You may ask yourself, how can I take part of any of these groups if I have never consciously made a choice? Al rechazar La Rejecting luz. the light is already a choice la luz de made. Dios. Hemos hecho una elección sin lugar a dudas. Rejecting the light of Volvamos God. al Antiguo Testamento, a Ezequiel. In Ezekiel, that's in the Old Testament. Mi capítulo es el 28. 28 de Ezequiel. Vamos a leer algo interesante. 28:14. Ezekiel 28:14. Dice, Thou art the anointed cherub that covereth. I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in all thy ways, from the days that thou wast created till iniquity was found in thee. En español dice, tú eras el querubín ungido que cubrías. Alguien que por favor lo lea en español. Por favor.
tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, el 15 también. El 15, por favor, también. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Muy bien. ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es maldad? What is iniquity? Dice, hasta que nació en ti maldad. ¿Qué es maldad? The Bible says, until there was iniquity found in you. What is iniquity? ¿Qué es pecado? ¿Qué es maldad? What is sin? ¿Qué fue lo que nació en Satanás? ¿Alguien me puede decir qué es pecado? Can someone tell me what sin is? Es transgresión de la ley. Scripture says it's a transgression of Muy the law. bien. ¿Qué ley había en el cielo? What law was there in heaven? ¿Habían los 10 mandamientos como los conocemos hoy en el Were cielo? were the Ten Commandments in heaven? ¿Qué piensan ustedes? What do you guys think? ¿Será que el séptimo mandamiento existía en el cielo? Do you think maybe the seventh commandment? ¿Cuál es el existed in séptimo heaven? mandamiento? What is the seventh commandment? ¿No? No, hermano, no me mate con eso. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Será que ese existía en el cielo? Seventh commandment, do not commit adultery. Do you think No, that no, existed in ¿cierto? heaven, ¿Por that qué no? commandment? No. Why not? Why would the seventh commandment not be in heaven? Not to Interesante. adultery. ¿Qué ley había entonces en el So, cielo? if the seventh commandment was in heaven, what commandments were Había there? una ley sin lugar a There dudas. had to be a law. Porque pecado es transgresión de la ley. Because sin is transgression of the law. No estaba en la forma de los 10 mandamientos. It wasn't in the form of the Ten Commandments as we know it. Es un principio y es una palabra. But it was principle. Sumisión a Dios, It was submission to God, al Dios de amor. to the God of love. Si pudiéramos resumirlo en una sola palabra sería amor. If we can resume the law into one word, ¿Por qué it'd be tenemos nosotros love. los 10 mandamientos? What do you think God gave us, the Ten Commandments? En inglés hay una palabra muy famosa y es cuando In English, there's a dan las famous instrucciones para computador o dan instrucciones para cosas bien sencillas, le llaman instructions for dummies. Cuando se trata de algo muy sencillo. word. When there's something so simple, Hombre, ¿cuántos de there's ustedes something son called instructions buenos for manejando dummies. los computadores? How many of you are very No good at muchos, ¿cierto? computer? Tenemos problemas a veces con los Sometimes we computadores. have problems Entonces aparecen estos letreros diciendo using the computer. instrucciones for dummies, para Then tontos. propagandists come up and say, Los 10 mandamientos de alguna manera son eso. Cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, lo básico, lo sencillo. the Ten Commandments help No us robarás. how to love one another. ¿Por qué Dios tuvo que decirlas How to de esa love manera? God, how to not steal or not to steal. Porque nosotros el principio de amor se había desaparecido. Because the principle of love principle didn't of love. exist anymore. En el corazón de Satanás nació el deseo de rebelarse contra ese principio de In the Dios. heart of Satan was born the desire to rebel against God. Leamos el versículo 16, el siguiente. We're going to read verse 16, which is the next verse. Dice, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. And thou hast sinned, therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Aquí dice que Satanás va a tener un fin. Here it says that Satan is going to have Pregunta, an end. ¿por qué no tuvo el fin en el comienzo? I ask you, why didn't he get? Why was ¿Por he qué an no end haber here from the acabado beginning? el pecado desde que nació? Why couldn't sin end when it had been born? ¿Cuál era la política? ¿Qué fue lo que hizo Satanás que convenció un tercio de las What was it that estrellas del Satan cielo? did ¿Qué fue lo que les dijo? that misled 1/3 of the other ¿Será que angels? les dijo, vamos a ser malos? Do you think that maybe he said, come on, let's go, we're going to be bad? Let's be wicked. ¿Será que eso fue sería eso la forma? Do you think that's Oh, what he did? los ángeles eran The mucho other más angels? inteligentes que nosotros. No. Nosotros nos dicen, vamos a ser Angels malos y were hasta de so much pronto more les smart. seguimos. They weren't like us where someone says, come on, let's go do something wrong. and Pero los we ángeles follow. no eran de ese tipo. But the angels weren't like that. Él les dijo, He told them, podemos desobedecer a Dios y aún seguir siendo buenos. we can disobey God and we can still be good. ¿Por qué seguir That's reglas de what he Dios? told the other angels. No Why tiene do we have to sentido. follow rules? Podemos ser nosotros nuestros propios dioses. We could be our own gods. Ahora, surge ese problema, surge esa controversia. So now there's a controversy. ¿Cómo se resuelve cuando hay dos grupos peleando How do you por un resolve a asunto? problem when there's two groups
fighting over one thing. ¿Qué se hace? What do you do? Cuando hay alguien que dice, eso es mío, When there's someone that says, that's mine. y el otro dice, no, 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 And the eso other es one says, mío, no, no, that's mine. se lleva a la ley, You take it to the law. to court, se lleva a un juicio. ¿Y quién es el que define el asunto? So who at the end decides what belongs to you? No realmente. ¿Qué dijiste? Ok, Dutch, pero hay otra persona aparte del juez. Hay un grupo especial de personas. Judy. I mean, Judy, right? Yes. Un jurado. The jury is the one that decides. Vamos, the ¿ese es un principio what belongs bíblico? to who. ¿Es eso un principio bíblico? Sí. ¿Es eso un principio bíblico? Is that a biblical principle? Vamos a leerlo en Deuteronomio 19:16. We're gonna read in 19:16. Deuteronomy 19. Dios les dijo, yo lo voy a leer en inglés y luego alguien lo lee por favor en español. 16 al 19. Dijo, if a false witness rise up against any man to testify against him, that which is wrong, then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days. And the judges shall make diligent inquisition. And behold, if the witness shall be a false witness and had testified falsely against his brother, then shall ye do unto him as he had thought to have done unto his brother. So shalt thou put away the evil out from among you. ¿Quién lo puede por favor leer? Deuteronomio 19, del 16 al 19. Dice así: cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Principio sencillo. Es algo muy sencillo. Digo, si ustedes tienen un problema, lo traen a una tercera parte. If there's a problem between two groups, you bring it to a third party. Pregunta, ¿cuántos grupos había en el cielo cuando se generó la controversia? How many groups were there in heaven when the controversy? ¿Cuántos grupos? How many groups were there? Dos grupos. Two groups. Unos que dijeron, no, 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 vamos a ser fieles a That Dios. were saying, no, we're going to be faithful to God. Y otro grupo And the other group que dijo, no, 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 no. Nosotros No, no. podemos también ser we nuestros could propios dioses. also be our own gods. ¿Quién podía separar ese problema? So who could have come up with a ¿Quién solution podría to that hacer lo que problem? dijo Alanis que ya se desapareció? ¿Quién podría ser el jurado? Who could be the jury? Vamos a seguir leyendo el versículo 17 de Ezequiel. Ezequiel 28, ya leímos el 14, el 15, el 16, ahora el 17. Dice, Ezequiel 28. Vamos a leer el 17. ¿Quién por favor me lo puede leer en español? Norma. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes que pondré para que miren en ti. Dice el versículo 17, the last verse says, I will cast thee to the ground and I will lay thee before kings. Dice, te pondré delante de quién? He said, I would lay, ¿De he quién? would lay them before who? Reyes. Before kings. Dios está diciendo que Satanás va a ser puesto delante de un grupo de God is saying personas. that Satan's going to be Para ser brought juzgado. before a group of people that will judge him. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Who are those group of people that are going to judge him? ¿Quiénes son ustedes? Who are you? ¿Saben quién son Do ustedes? you know who you are? Muchos de nosotros no sabemos qué estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Many of us don't know what we're really doing. Pero aquí here. nos está diciendo que Dios va a poner a Satanás delante de unos reyes. But the Bible tells us that Satan will be brought before a group Primera, of kings. discúlpeme, Apocalipsis 1.6. Apocalipsis 1.6. ¿Quién por favor me puede leer 1.6 de Apocalipsis? Aquí está la paciencia del hermano Oscar que no está.
Apocalipsis 1:6. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Nos ha hecho qué? Dice ahí. What does verse Reyes. say? ¿Será posible que nosotros somos llamados a ser los jueces? Do you think that it's possible for us to be called to be these kings, El the jurado. judges, the jury? Hay otro versículo. Apocalipsis 24. In Revelation 4, 24. Chapter 24. oh, 24. ¿Quién por favor me lo puede leer? Hermano Fernando. 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí dice que nosotros seremos jueces. Here it says that we will become judges. Interesante. That is Y interesting. por si queda de pronto duda, primera And in case you're epístola de still doubting, Corintios. 1 In 1 Corinthians Corinthians 6, 3. Maribel, no. says Mireya. yes. Por favor, léemelo. Says Es primera de Corintios 6, 3. oh, 16. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No sabéis que juzgaréis ángeles? Do you not know that you will be the judge of the angels? Hermanos, ¿será que Dios nos creó con el propósito de ser los jurados Do you guys de think esta that controversia? God has probably made us to become this jury to judge these bad angels, these evil angels? Amén. Ese es el propósito con el cual Dios nos creó. That's the purpose why God Dios created creó this. este planeta God created this planet para que fuese ese jurado. so that we could be juries, that we could be the judge. Ese fue el llamado elevado That was the elevated call, de high call the high calling que Dios nos ha puesto. that God has given to us. Pero si usted es la persona mala para ser juzgada But if you are a ustedes bad son los person, malos y ustedes conocen el jurado, and you guys know who the jury ¿cuál is, sería la tendencia? what do you think the tendency ¿Qué would intentarían be? ustedes What would hacer you try to do para salir limpios en el to juicio? probably come out clean, not be judged by the jury? Right. Muy bien. ¿No sería lo más correcto? Pues dentro de lo malo, ¿no? Yo tengo el Maybe poder, you could soy el bribe malo, the jury. yo You quiero know you're sobornar. wrong and you come ¿No to fue the eso lo que jury by Satanás hizo bribing cuando them Adán y Eva so they fueron don't judge creados? you? Isn't that what Satan tried to do when Adam and Eve were made? Cuando Created? nosotros leemos Génesis 3, 5, When we read Genesis 3, 3:5, 5, which is allí dice que Satanás se aparece y la ley que Dios le había dado a Adán y Eva no era otra distinta a la que existía en el cielo. Era la ley de obediencia y sumisión por amor. it says that the law that was given to Adam and Eve was a law that was submission of love. Eso fue, les dijo, mira, de todos los árboles pueden comer, God told them, out of all the trees that you see in the Garden of Eden, pero ese particular you no. can eat. But that one particular tree, you cannot eat from it. Ahora Satanás viene, And now Satan comes. Y le dice, and he versículo says, 5, lo voy in a verse parafrasear. 5, 3:5, Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, God knows that the day you eat from tus that ojos se van a tree, abrir your eyes will be open. y seréis como qué. And you Como will Dios. become like what? La Like palabra que utiliza para dioses God. se traduce también como jueces. And when you translate also this word God, it also becomes En otras judge. palabras le dijo, tú si comes de esos vas a ser mejor. Satan said, if you eat from that Juez. tree, you will become a judge, Mejor juez. A better judge. a better judge. Porque vas a entender qué dice la última parte del versículo. And the last part of the verse says, Y entonces entenderás and que then you will understand, mejor que. ¿Qué les dice al final? El bien y el you will mal. understand what good and evil is. ¡Wow! Les dijo lo mismo, vean, no necesitan obedecer a Dios. He said, you don't have to obey God.
Dios quiere que ustedes sean jueces, God wants you to pero be ustedes pueden judges, ser jueces ya but you guys can be a judge y now. pueden entender todo el And problema. you will know what good and evil is. You will understand the whole problem. ¿Y cómo les fue después de comer? Después de desobedecer, ¿cómo les fue? And after they had disobeyed God, what happened to them? What were the consequences? ¿Qué hizo Dios entonces? What did God do? Así como cuando nosotros hacemos un dibujo, Just like when, for example, Y sale we're mal. drawing something and all of a sudden lo rompemos y empezamos it otro. doesn't come out the way we ¿Fue want. eso lo que Dios probably hizo? rip the paper and just throw it out. Entonces dijo, ay, Adán Is y that, Eva, do you think vamos a God deshacer did a Adán y that? Eva, vamos a comenzar de He nuevo. said, well, you know what, this didn't work out, so we're just gonna get rid Dios of Adam entra and Eve and entre we're just una gonna start una again. nueva etapa, a redimir su creación, No, God wanted to redeem His creation. algo nuevo, algo totalmente distinto. La creación que había hecho The creation, what He had created, para servir de jurado, He wanted these things that had been created to be, necesitaba ser jury. redimido. but this jury had rebelled and that therefore they had to be Necesitaba redeemed. volvernos a dar una calidad de juicio sano, God que had podamos to distinguir correctamente entre el bien y el once mal. again a pure mind to be able to Eso know es what el good and evangelio. evil is. El pecado, como decía el hermano ayer, Sin, like the brother said yesterday, oscurece las mentes, it blackens our mind. nos vuelve ciegos, It makes us blind. torpes. Es curioso las terribles cosas que se llega a hacer cuando se está en ese mundo. It's interesting what The evil terrible things that things we you can can do end up doing and during that we world. can end up doing. ¿Y será que una persona que tiene la mente oculta, negra, Do you think it's possible for a person that's in this condition with puede a servir blackened como mind jurado? could probably work as a jury? ¿Cuáles son las características para ser jurado? Do you know what the characteristics are of people that ¿Qué are se juries? ¿Alguien de ustedes ha sido jurado acá? Have one of you guys ever been a jury? No. Part of the juries? I got one. You have to be 18 and up. You have to be 18 and up to get. Ok, that's fair. Sí, esa es importante. Pero hablemos de cosas generales. But let's talk about more general things. Primero que todo, la persona no tiene que saber nada de los casos. First of all, the person that is called to be a jury can't know anything about the case. Tiene que ser una persona ajena o que no estuvo presente en el momento del It incidente. has to be a stranger, a person that wasn't present when the incident happened. Pregunta, ¿alguno de ustedes estuvo cuando hubo la rebelión en el cielo? How many of you were there Were in present. heaven when there was the rebellion In heaven. in heaven? ¿Alguno de ustedes estuvo presente? Entonces ya calificamos en la primera. No, no. Nosotros one no was present, estuvimos so ahí. We already qualified to be part Hemos of the llegado y jury. ya sabemos qué sucedió. We know what happened, but we weren't there. ¿Qué otra característica se necesita para ser jurado? What other characteristics does a person that Tenemos is que part ser of the jury need? excelentes ciudadanos, We have to be ejemplares very excellent citizens del país que representamos.